Yo solo soy aficionado. No soy profesional, ni electricista, ni... Pero bueno, tengo muchas experiencias, buenas y malas, y las expongo para que las podáis aprovechar. Solo os voy a explicar mi experiencia y a las conclusiones que llegué bajo mis malas experiencias que tuve. Porque hice una instalación, me salió mal, hice otra, salió mal también, duró un tiempo, pero salió mal. Mal por culpa del dichoso relé. Entonces os explicaré la historia de por qué llegué a la conclusión de este tipo de instalación eléctrica. Bueno, al principio en nuestra furgo pues pusimos una segunda batería, la del motor, instalé un relé automático que mantenía con el motor en marcha las dos baterías juntas. Cuando se separaban, porque paraba el motor, las mantenía juntas, medía la del motor hasta que llegaba a 12 voltios, suficiente para arrancar el motor, y entonces la separaba. Y duró unos años, no muchos, 2, 3, 4 años, hasta que empezó a fallar. Me di cuenta de que era el relé, lo quité, compré otro diferente porque ese ya no se hacía. También automático, también medía cuando subía el voltaje de la batería del motor, porque indicaba que el generador subía de voltaje. Entonces las juntaba, y cuando bajaba el voltaje porque el alternador paraba, el motor parado, entonces las separaba. Pero también al cabo de unos años falló. No sé por qué. Así que cogí un cabreo y dije, se acabaron los relés automáticos. Me voy a basar en que las junte cuando el generador esté en marcha y que las separe cuando el generador se pare. Y entonces busqué un relé. Un relé es un simple interruptor. Es un interruptor lo que, en vez de darle a la palanca, lo acciona una bobina eléctrica. Aquí está el esquema. 87,30 son los cables gordos que nos dan la alimentación. Y la bobinita pequeña que hay aquí en medio, 86 y 85, es la bobina que conecta o desconecta según le llega alimentación o no. Entonces, en un principio compré un relé así grande, creo que era de 180 o algo así, pero de 4 patillas, nada de automatismos. Pues los automáticos llevan aquí un voltímetro pequeño que cuando detecta que el voltaje, entonces junta, cuando detecta que el voltaje baja, entonces se para. Bueno, la señal la cogí para este relé directamente del cable D positivo, que este cable está marcado en todos los alternadores. Hay la B positiva, que es la que alimenta la batería, la W solo en los motores diésel, que es lo que se utiliza para la señal del cuentarevoluciones, o sea que el voltaje es progresivo a más revoluciones, y el que nos indica la luz de la carga de batería, que es el D positivo. Todos los alternadores funcionan así, menos los última generación, que llevan un conector, ya no llevan nada. Entonces ya nos perdemos por ahí con la modernidad de la electrónica e informática que llevan puestos. Entonces, en mi vehículo, que ya tiene 25 años, el alternador era pues como los de miles y miles de alternadores que hay. Los 3 bornes, más la masa, claro, que es la carrocería. Entonces, conecté directamente la alimentación de la bobina del relé al D positivo. Y sí, funcionaba. Cuando en reposo esto da negativo, es masa. Y cuando empieza a girar, da positivo. Por eso, cuando le damos al contacto, de aquí, como es masa, se enciende la luz roja que nos dice que estamos con el contacto dado, y como esto es masa, allí le llega un positivo y aquí masa, está encendida la luz. Cuando arrancamos, esto pasa de negativo a positivo, y 2 positivos en el LED del salpicadero se apaga. Bueno, pues tomé aquí directamente el accionamiento del relé. El relé juntaba las baterías, pero hacía unas cosas raras la luz roja esa de la batería del cuadro del salpicadero. Hacía unas cosas raras, porque claro, esto está preparado
para alimentar un simple LED por dentro. Por dentro lleva sus diodos y tal. Y pensé, digo, si hace cosas raras es porque está conectado aquí. Cuando lo desconecté, dejaba de hacer cosas raras. Se encendía cuando bajaba las revoluciones. Entonces pensé, a ver qué consumo tiene esto. Miré con un polímetro y consume sus 4 amperios por ahí. Claro, esto es mucho consumo. Claro, es una bobina que, con el tamaño que tiene ya se puede ver. Es una bobina que consume. Entonces pensé, bueno, si este relé, que es un interruptor, consume, para accionarlo, busquemos un relé pequeño que accione el relé grande. Y esa fue mi idea, que funcionó. Entonces, tomé un relé pequeño, de 20 amperios, que su consumo es 0,0 no sé qué. Y en vez de conectarle directamente el cable que alimenta, que acciona la bobina directamente a este, se lo conecté de aquí. Este también tiene su esquema, que es el mismo, idéntico, que pasa que con mucho menos consumo. Entonces, lo primero que hice fue juntar las masas. Cualquier 85, 86, como es una bobina no tiene polaridad, tanto da que conectemos la masa al 85 que al 86. Junté la masa, eso se supone que está cogido a la carrocería, por lo cual es masa. Masa de un 85, masa del otro 85 y masa a la batería o a la chapa. Bien, una vez tenemos las masas ya hechas, el otro cable, si hemos tomado como masa el 85, el 86 es el que conecto al D positivo. Aparte de su cable que ya lleva, que se va al salpicadero. Aquí tenemos que cuando el motor gira, hace juntar los contactos de este relé. ¿Y qué junta? Junta dos bornes que uno lo toma, aunque no lo veas aquí, lo toma de la primera batería batería motor. Importante la protección. Del borne positivo a cualquier uso, maxifusible. Maxifusible de 80 amperios. O sea que en caso de que de aquí a aquí haya un cortocircuito, no nos protegería. Por lo cual este tramo, cuanto más corto, mejor. Pero a partir de aquí, si hiciéramos una muesca y tocara la chapa, saltaría este fusible. Por lo cual es un seguro. ¿Ok? Entonces, tenemos que conectamos la batería motor. Esta es batería motor. De la batería del motor alimentamos el relé, porque como se supone que aquí siempre tendremos energía llena, aquí la podemos tener vacía. Esta es la secundaria, será la secundaria. Tenemos que el relé le llega electricidad positiva de una batería que siempre estará cargada al relé pequeño que tiene poco consumo, que lo junta cuando el cable azul, el motor está en marcha, lo junta con el marrón. Y el marrón es el que junto con la masa activa el relé. El relé lo activa y nos da que puede juntar las baterías. Bien, tenemos las baterías juntas por estos dos bornes. Entonces, batería motor. Batería secundaria. Positivo.
Mientras no conectemos las masas no hay peligro de nada. Voy a separarla. Batería de motor con el alternador del motor. Batería secundaria, también protegida por su maxifusible. Batería secundaria. Estos bornes luego os explico cómo soldarlos, ¿eh? Eso sí, cable gordo. Cuanto más gordo, mejor. De 15, 16... No, de 15 no existe. De 16 milímetros o de 14... Tenemos que cuando el alternador gira, acciona este relé pequeño, que este relé pequeño alimentado por la batería principal del motor, lo junta, le sale la electricidad por el marrón y junta las dos baterías, por lo cual podemos consumir de la batería secundaria. De la batería secundaria le sacamos un cable considerablemente gordo hasta llegar a los consumos. Que los consumos, ¿este cable valdría para todos los consumos? Yo creo que no. Tiene que ser más gordo. Este cable sí. Este cable sí que nos sirve para pasar de la batería secundaria, que la podríamos tomar de aquí. Pero, ¿para qué conectar aquí dos cables? Si aquí ya tenemos un conector. Con este tornillo es lo mismo. Y de aquí nos vamos a los consumos. De aquí no he puesto el terminal para que veáis cómo se ponen estos grandes. Y luego a los consumos. Esto podría estar hecho ya en el mercado, pero yo no lo he encontrado, ¿eh? Y es que caja de fusibles, 2 de 5, 1 de 10, 1 de 15, 1 de 20, 1 de 25, 30. Eso quiere decir que el cable que le llega al de 5, aunque sea de 1,5, ya vale. Pero los que llegan a los de 30 tienen que ser más gordos. Como de 4,5, por ejemplo. Eso es importante, porque aquí nos llega con mucho grueso. Pero si aquí pusiéramos todos los cables del mismo espesor, de la misma sección, al de 5 le iría muy bien. Pero al de 30, como son 8, aquí le he puesto canutillo termorretráctil, que es como una manguera, que a la que se calienta con cualquier tipo de calor se encoge, aprieta. Bueno, pues hay que conectar esto aquí. ¿Cómo se conectan estos conectores? ¿Cómo se instalan los conectores? Creo que muchos no lo sabéis y es una manera muy sencilla de entenderlo. Hay que poner el conector adecuado. Por ejemplo, algo así como este. Los hay de diferentes formas. Hay quien los prepara, les quita el plástico. Los conecta y luego los prensa. A mí, personalmente, esto no me gusta. Prefiero soldarlo. Porque aquí hay muchos hilos. Cuando esto queda prensado, ¿todos hacen contacto? Yo creo que muchos escapan. Y como estoy bastante seguro de ello, y esto solo se instala una vez en la vida, a menos que se queme, pues os voy a explicar cómo lo hago yo. A ver qué os parece. Si lo hacemos sobre una base de madera, pues nos durará poco la madera. Así que tomo una base de mármol
para que el calor no se me escape si fuera metálico. Y con un decapador térmico o soplete de aire caliente lo calentaré y le daré estaño. Pero antes, para calentar con estaño, hay que untar con grasa decapante. Que puede ser de electrónica o de fontanería. Tanto da, porque la grasa decapante ayuda a que el estaño se escape, se esparza por toda la calor. Lógicamente, con el calor la manguera se nos derretirá, igual se quema, así que si lo enfocamos que no le dé mucho calor al plástico, pues bien, lo quemaremos menos. Como no quiero quemarme, esto es lo que utilizo para bricolar en PVC también. Como veis, no sé si se aprecia en la cámara, el plástico ya va tomando, encogiéndose, brillando, porque la temperatura sube. Tiene que subir la temperatura suficiente para que el estaño se derrita. Vamos a ver si se derrite. No, más calor. Todavía no. Pues un poquito más. Si ahora tocaréis este cable, está caliente y quema, ¿eh? Ya empieza a derretirse. Claro, el calor no solo se queda aquí, sino que se va calentando el cable. Por eso le cuesta, hasta que no coge la temperatura el terminal, cuando ya todo el cable está caliente. Y ahora le voy poniendo el estaño y se lo va esparciendo por dentro y uniendo todos los cables pequeños al terminal. Es por seguridad. Yo me siento más tranquilo soldando que no prensando. Aunque los profesionales diréis, pero si no hace falta, si se prensa con un alicate y ya está. Sí. Pero yo me quedo más tranquilo soldándolo. Hay un profesional por aquí del mundo de la electricidad. ¿Ah, que sí? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vemos por el otro extremo que el estaño ya sale. Ya veo que por el otro extremo hay estaño, ¿sí? Sí. Ahora eso está caliente de narices. Se ha encogido el cable. Pero si lo estiramos un poquito, ya que está caliente... Vaya, me he pasado, lo he pelado. Bueno, no hay problema, mejor. Así veis que si ocurre esto, la solución es muy sencilla. Habéis oído hablar del canutillo termorretráctil, ¿verdad que sí? Lo he explicado antes. Trozo de manguera, parece de plástico.
Si lo introdujera ahora, tocaría con el calor y se me derretiría al momento. Por lo cual no es buen momento ahora de protegerlo con esto. Mientras tanto, bueno, tipos de terminales. Los tipos de terminales. Este es del mismo tipo de este, que se prensa con alicate. Se pone el cable dentro, un alicate, se muerde y ya está. Y a mí me gusta más este. ¿Por qué? Pues porque queda, según mi opinión, más seguro. Porque esto no es más que un tubo que se aplasta. Y al aplastarse quedan dos partes bien aplastadas. Pero las otras, si el cable entra con holgura, no reduce su diámetro. Con lo cual no hace un buen contacto al 100%. Cosa que este tipo de terminal sí lo hace. Aquí tengo un cable. Y esta es la alicate. Es una alicate específica para este tipo de terminales. Un poquito enrollado. Primero la funda, porque sí, muy fácil de olvidarse. Y aquí. Aquí hay 4 patillas, 2 muerden el cobre y las otras 2 muerden el plástico. Lo que nos da la tranquilidad de que queda cogido por 4 patillas. Cosa que ahí solo queda cogida por 2. Bueno, por un tubo. Este alicate tiene la forma que por la parte de arriba es como una M y muerde las 4 patillas. De momento que esto ya queda bien fuerte, pero le podemos dar a la tercera y así más fuerte todavía. Esto es un contacto, vamos. Las patillas se clavan dentro del cobre. Y luego las otras 2 que cogen el cable de plástico nos aseguran que porque tiremos del cable, a mí me gusta más así. Lo veo más sólido. Que también, si quisiéramos, podíamos calentar con estaño, soldarlo. También. Pero como queda suficientemente cogido para mi punto de vista, que si se mira con cuidado se ve que las 2 chapas se clavan dentro del cable, a mí me gusta más así. Luego se le pone la funda y queda un terminal curioso, bien protegido. Un terminal hembra, ideal para conectar a la caja de fusibles. Y este es el otro tipo, que es macho y hembra. Se puede conectar aquí. Pero no queda protegido. Aquí habrá positivo. Habrá que poner una funda. Y no hay fundas para estos terminales. Porque la que he puesto aquí no vale para este tipo de terminal. Pero en cambio, si ponemos el otro, sí queda todo protegido. ¿Veis la diferencia de un tipo de terminal a otro? Este también quedaría protegido. Pero el tipo de unión a mí particularmente no me convence. ¿Será que soy muy desconfiado? Bueno, esto ya está tirando a frío. Canutillo termorretráctil. No quema. Aquí hay unas puntitas de cables que le ha llegado el estaño bien llegado, ¿eh? Y lo mismo, cualquier tipo de calor. También valdría un mechero, ¿eh? Para el canutillo este termorretráctil. Pero se calienta y se encoge y nos deja un acabado muy seguro. Porque se adapta
a toda la forma que tenga. E incluso si no se adapta bien, como en este caso de aquí, lo podemos dar un poco de cambio de forma. Resultado. Bien, pues tenemos batería auxiliar, batería principal, alternador, primer relé, segundo relé. De la batería secundaria salimos hacia los consumos. Y aquí unimos desde donde tengamos el relé, que puede ser el motor o cualquier sitio, hasta la parte donde tengamos la caja de fusibles. Aquí tenemos una unión de positivo que habría que blindar. Lo más normal hubiera sido tener, que no lo tengo, un canutillo termorretráctil más delgado que este, porque este es demasiado. Calentarlo. Y si lo pruebo. Bueno, por probar, a ver hasta dónde llega. ¿Por qué esta unión y no el cable de una vez? Porque estos son 8 cables y aquí salimos por uno. Con lo cual tenemos que hacer esta unión bien fuerte, bien fuerte. Ya lo tenemos todo. A ver qué tal este canutillo. Ya no. Ya es manguera. Pero también veréis cómo encoge. No tanto, ¿eh? Dicen que se encogen a la mitad de su diámetro en frío antes de... Esto lo venden en casas de electrónica, de electricidad, así un poco grandes. Hay de muchas medidas, ¿eh? Ya no encoge más. Bueno. Como se deja. Con la forma que se enfría, ahí se queda. Ahora es como una goma, está caliente, quema. Ahora ya tenemos bien protegido el positivo desde la batería secundaria. No. Sí, desde la batería secundaria que la alimenta la primaria en este punto. Eso quiere decir que cuando el motor se para, no hay unión entre estos dos. Simplemente consumiríamos con el motor parado de la batería secundaria. A los consumos, que podría ser una bombilla. Vamos aquí a las dos bombillas. Ahora está motor parado, desconectado. Esta es una batería usada que me han prestado. La masa. Ahora cuidado ya. Ahora debería encenderse las bombillas. Pues sí. ¿Se encienden? ¿Cómo sabríamos si se juntan las dos baterías? Pues
para no juntar una batería nueva con una vieja que nos pasaría la electricidad de la nueva a la vieja, voy a desconectar la batería secundaria y aquí dejar solo los consumos. Ahora la batería secundaria está, me he equivocado, de borne. Este fuera. Los consumos, que son este de aquí. La batería secundaria está desconectada. Ahora la batería principal. Tenemos positivo que nos llega aquí, sale. Necesitaremos el positivo, la masa de los relés para comprobar que funcionan. Y la masa de las bombillas. Ahora unimos y no se enciende. ¿Por qué no se enciende? Porque el alternador no está generando ni uniendo estos bornes. ¿Qué pasa si a este cable hacemos la función de generador? Pues que nos tendría que juntar, le damos un positivo, no, este sí. Si ahora el micro se oyera, oirías el clac, 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 clac. ¿Se oye? Son los dos relés que se accionan y nos da que se juntan. Se juntaría la primaria con la secundaria y nos alimentaría el... Que arrancamos el motor, se juntan. Que paramos el motor, se separan. En este caso, no le pongo la secundaria porque esta es una batería de desecho y esta es una batería nueva que me han prestado. Yo, por suerte, por desgracia, por problemas de espacio, no quería tener las baterías dentro, ni incluso cuando eran de gel, y las instalé fuera, en los bajos, colgadas, con 2 pletinas, 8 varillas y colgadas en los bajos. Pues no me importaba que los gases salieran. Simplemente, uno, el tapón, y el otro le puse un codo, para que no se ensuciaran, un codo clavado aquí de plástico con un trozo de tubo, cosa que se podía hacer en el interior. En el interior se puede montar una batería de ácido normal. Oh, que los vapores de ácido, sí, los vapores de ácido si dejas este tubo al aire. Pero si aquí le conectas con un codo, un manguito y lo llevas al exterior, no vas a oler a batería en ningún momento. Por lo cual se pueden llevar dentro. Ventaja que yo le veo de las baterías de ácido, de las buenas, ¿eh? Ventaja, el precio. Una tercera parte del precio. Ahora, el precio de nada se nos sirve si solo duraran un año. Pero es que me han durado 6 años. 6 años. Con ese sistema de relés y 3 baterías buenas de 74 amperios hora de 100 y poco, 110 euros cada una. Llevo 222 amperios por poco más de 300 euros. Me pude ir de vacaciones pensando, bueno, me durará un año o 2. Luego, investigando sobre el tema, resulta que las baterías de ácido, si las descargas del todo, acorta su vida útil. Pero si no las descargas del todo, no acorta su vida útil. Y eso es lo que me pasa a mí. Como llevo 3, llevo buena capacidad, nunca llego a descargarla del todo. Alguna vez he estado 4 días parado con una nevera de compresor. Con una nevera de compresor.
y utilizando la calefacción por la mañana y un ratito por la noche. Eso es un buen consumo de electricidad. 4 días parado. Por cierto, llevo una pequeña placa de 55 en el techo para el sol, pero esos 4 días no hacía sol. Estaba los 4 días nublados y me aguantó la nevera, la calefacción, la luz y lo que pude utilizar de electricidad con 3 baterías de 74 de ácido. Eso transformado en AGM o gel, ¿qué precio es? 600, 700, 800, por ahí, ¿no? ¿Y van a durar más de 6 años? Yo lo pongo en duda, porque a mí 3 de gel compradas nuevas me duraron 3 o 4 años. No sé si es que tuve mala suerte, o que las 3 eran medio defectuosas, o qué ocurrió. Pero la verdad es que a mí no me duraron. Es mi experiencia, la comparto con todos vosotros. Alguien me dirá, no, no, si las de gel duran 10 años. Las de gel, por lo que tengo entendido, necesitan un voltaje de 16 para cargarse, cosa que los alternadores solo dan 14. Estamos haciendo algo que no está muy correcto. Sí, las California, Volkswagen T4 y T5, a algunos les ha durado 10 años la batería, pero es que no se alimentan de esta salida de 14, sino que tienen otro regulador y les sale un cable de 16 para alimentar las de gel. Entonces sí, pero ¿cómo modifico yo mi alternador para que tenga una salida de 16? Y ahí el problema. Entonces, mi experiencia es esa. Así me funciona. Yo creo que 8 sí que se necesitan. Creo que menos de 8 en cualquier camper o autocaravana creo que se queda corto. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿lo dejamos? Pues colorín colorado, este brico se ha acabado. ¿Os suena esta frase?